Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, lunes 14 de diciembre. Estamos entrando en la cuenta regresiva del año y el cuarto trimestre ya finaliza. El petróleo arrastró la bolsa de valores en Wall Street la semana pasada y el viernes de manera particular, ya que los inversionistas temieron que una debilidad de las materias primas apuntara a una desaceleración más amplia de la economía. Esto se sumó al nerviosismo de los inversores antes de que la Reserva Federal suba su tasa de interés por primera vez en casi 10 años, que será este miércoles que se anunciará, y la preocupación de los declives del yuan chino y de los mercados de deuda de alto rendimiento. El promedio industrial Dow Jones se redujo en 309.54 puntos, o un 1,76%, hasta 17.265,21 unidades, y en la semana se redujo 3,3%. El Standard & Poor's 500 se redujo 39.86 puntos a un 1,94% hasta 2.012,37 unidades, una reducción de 3,8% durante la semana, su peor periodo desde el 21 de agosto, y el índice compuesto de Nasdaq de las empresas tecnológicas se redujo en 111.71 con una reducción de 2,21% hasta 4.933,47, una reducción de 4,1%. El petróleo de Texas, el W de referencia norteamericano, se redujo 3,10% hasta $35.62, una cifra verdaderamente baja que no se tenía en los últimos 7 años. Y el crudo de Brent de referencia de Europa se redujo 4,53% hasta $37.93, por debajo de los $38. El exceso de crudo sigue cobrando en esta situación de mercado de petróleo inundado. Por otro lado, tenemos algo por qué alegrarnos, y es que el pasado sábado se logró finalmente el Acuerdo de París de la COP21, y se logró con la firma de los 191 países que estaban presentes en la cumbre. La lucha contra el cambio climático consiguió un acuerdo casi del mundo entero, y los representantes de estos países pasaron a un acuerdo global para lograr reducir el calentamiento desencadenado por el hombre con sus emisiones de gases de efecto invernadero. El punto abre un camino, no es la meta, como resaltaron los negociadores, pero es un punto sumamente importante que el mundo entero haya logrado este objetivo. Los esfuerzos que hay ahora sobre la mesa no son suficientes para impedir que el incremento de la temperatura a final de siglo se quede muy por debajo de los 2 grados, el objetivo que persigue el pacto. Todos los países firmantes deberán limitar sus emisiones, aunque los desarrollados tengan que hacer un mayor esfuerzo y movilizar $100.000 millones anuales a partir del 2020. Se busca además incrementar la capacidad de los países de adaptarse al cambio climático, siempre tomando en cuenta la seguridad alimentaria. Se aboga por conseguir que los flujos financieros caminen hacia una economía verde, baja de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta era la señal que muchos esperaban desde que los responsables de la inmensa mayoría de los países del mundo comenzaron a discutir sobre cambio climático hace más de 2 décadas.
Era la señal también que muchos inversores, atrapados ahora entre las dudas, querían oír para saber hacia dónde dirigir su dinero. El acuerdo alcanzado este sábado en París, tras 2 semanas de reunión dentro de la cumbre y tras 6 años de antecedentes, es el primer acuerdo universal de la historia de las negociaciones climáticas. Este punto recordado por el presidente François Hollande cuando presentó el texto final que luego fue aprobado. El Acuerdo de París fija, entre otros objetivos, elevar los flujos financieros para caminar hacia esta economía baja en gases de efecto invernadero, cuya sobreacumulación en la atmósfera por las actividades humanas ha desencadenado el cambio climático. Con este pacto, los representantes de los 195 países no solo admiten que el problema del cambio climático existe, sino que reconocen que el incremento de la temperatura es responsabilidad del hombre, por eso establecen medidas para combatirlo. Antes hubo cambios climáticos en la historia de formación de la Tierra. La diferencia de ahora es que el hombre es que lo está causando y está amenazando al propio hombre y a la supervivencia del planeta. Ante el fracaso hasta ahora de los intentos por fijar metas obligatorias individuales para cada país, el Protocolo de Kioto, por ejemplo, apostó por esa fórmula y solo logró cubrir el 11% de las emisiones mundiales. A la hora, en esta ocasión, se le da la vuelta a este proceso y le pone una meta obligatoria, que el incremento de la temperatura media en la Tierra quede a final de siglo muy por debajo de los 2 grados respecto a los niveles preindustriales e incluso intentar dejarlo en 1.5. Luego, cada país pone sobre la mesa sus aportaciones voluntarias para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero nacionales, y lo hacen todos. 187 de 195 países reunidos en París han presentado ya sus programas nacionales, y ese es un punto muy relevante. Todo el que firme y ratifique el pacto, algo que ocurrirá a partir de la próxima primavera, deberá aportar contribuciones con las limitaciones de gas. Pero el Acuerdo de París, que entrará en rigor en 2020, por sí solo no es suficiente para lograr el objetivo de los 2 grados. Según se reconoce en la decisión, la segunda parte del texto, los programas de recorte que han presentado esos 187 gobiernos no bastan. Se requerirá un esfuerzo mayor. Se indica por eso que se establecen mecanismos de revisión al alza de los compromisos cada 5 años. También herramientas para transparencia, como los inventarios, para intentar que el control sea más efectivo. El acuerdo nace del desarrollo del Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se remonta a 1992, como hemos comentado en Ecomundo. El mundo en estas más de 2 décadas ha cambiado y aquel momento ha quedado desfasado, esencialmente en los anexos donde se establecía el listado de países desarrollados que estaban obligados a reducir sus emisiones. 23 años después, los industrializados en los anexos solo representan alrededor del 35% de las emisiones mundiales, y China e India, que están ya entre los 4 economías más contaminantes del planeta, como explicamos, fueron los que llevaron la postura de diferenciación que significó postura de tranque dentro de las negociaciones. Estos 2 países se quedaban fuera de los estados que deben asumir los mayores esfuerzos. Uno de los debates más intensos que han puesto en riesgo este acuerdo ha sido precisamente la persistencia o no de aquella diferenciación. Finalmente, el acuerdo establece que todos deben hacer planes de control de emisiones, pero a los desarrollados se les fijan mayores exigencias. Por ejemplo, se establecen que ellos deberán seguir encabezando los esfuerzos en reducción de emisiones. Para el ministro de India, planteó, nos complace que el acuerdo diferencie las acciones, que era el que llevaba la postura más dura. En cuanto al fondo anual, que es un aspecto fundamental,
Entre estos deberes está movilizar un fondo de 100.000 millones de dólares anuales a partir del 2020 y a partir del 2025 se revisará al alza. A este fondo también podrán aportar los emergentes, aunque en su caso es una posibilidad voluntaria. El fondo anual se destinará a que los estados con menos recursos puedan adaptarse al cambio climático, por ejemplo, con medidas desde protección por el incremento del nivel del mar que amenaza ya a varias islas. Esos países pueden crecer económicamente, pero con bajas emisiones de dióxido de carbono. Para que los países con menos recursos puedan adaptarse a los efectos del cambio climático y para que puedan reducir también sus emisiones, se establece la obligación que exista ayuda internacional, y este es un aspecto fundamental. Los países desarrollados son los que tienen que movilizar estos fondos. Otros estados podrán aportar también, pero de forma voluntaria, como hemos dicho. El compromiso es lograr hasta 2025 que se movilicen 100.000 millones de dólares anuales, aunque se fija una revisión al alza para antes de ese año. El texto presentado consta de dos partes, el acuerdo y la decisión. Y este es un aspecto importante porque hay un aspecto vinculante en términos de los fondos, que se va a revisar cada año. En el documento se incluye la creación de un organismo internacional nuevo dedicado a las pérdidas y daños, es decir, para compensar a los estados que se verán más afectados por las consecuencias del cambio climático. El desarrollo de este nuevo órgano quedará para más adelante. Y es un aspecto relevante porque en el caso final del acuerdo, los Estados Unidos tenía un tranque porque su Congreso, dominado por los republicanos, no podía establecer obligaciones centrales. Y se buscó una solución de transacción. Y fue que en vez de utilizar en dos párrafos claves deberán, se utilizó el verbo deberían. Y ese cambio de verbo fue el que permitió reducir las diferencias que habían y que Estados Unidos finalmente lo pudiera firmar. Aunque es importante destacar que Barack Obama ha hecho un compromiso importante, ha hecho un plan nacional en el que se compromete a reducir al 2025 desde 26 a 28 las emisiones de gases de efecto invernadero. De manera que es un gran aporte a la humanidad el hecho de que todos los países se hayan puesto de acuerdo en torno a este aspecto tan importante de la civilización, y es una muestra de que la humanidad puede llegar a acuerdos en momentos decisivos y es una experiencia para los hijos y nietos de toda esta generación, de este liderazgo mundial que ha dado un ejemplo con este acuerdo del pasado sábado en París. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.